escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy viajamos al sur de México, a Chiapas, a través de un libro que nos sumerge en los primeros días del levantamiento zapatista en 1994 con un testimonio excepcional, el del subcomandante Marcos. Se trata del libro Conversaciones en la montaña, de nuestra corresponsal en México, Marta Durán de Huerta, que pudo conversar con él cuando el zapatismo sorprendió a México y al mundo a mediados de los años 90. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un honor y un gustazo estar aquí. Un placer también. Publica este libro hace unos meses, coincidiendo con los 30 años de ese levantamiento de 1994 y esa conversación que tuvo con el subcomandante Marcos. Una primera versión ya se publicó hace 30 años, se llamó Yo Marcos. ¿Por qué vuelve a publicar 30 años después esta conversación? Porque han cambiado muchas cosas en 30 años, sobre todo en las comunidades indígenas, y no se sabe. La prensa se interesa por la coyuntura o por cuestiones políticas, pero rara vez se escribe algo sobre la transformación en las comunidades zapatistas, que a mí me parece importantísima. Entonces, revisita, digamos, esa conversación con un análisis de estos 30 años. Vamos a ir al principio. Explíquenos cómo fue ese encuentro. Parece que fue fortuito. Exactamente. Fue una mera casualidad. Acabamos de llevar comida a una comunidad que estaba totalmente aislada y ya nos retirábamos cuando de entre los arbustos salió el subcomandante Marcos. Éramos un puñado de universitarios y nos sentamos a platicar con él. Y eso fue, yo calculo que fue 8 o 9 de la noche hasta las 8 de la mañana, el día siguiente. Y no era hablar de política. Me dio la impresión, bueno, era febrero del 94, todavía estaba todo muy a flor de piel. Muy reciente, ¿no? Sí, quería hablar con sus pares universitarios. Y entonces lo que hizo fue contarnos sus experiencias de llegar de una gran ciudad a la selva. Todo lo que tuvo que aprender, no solamente el idioma, a caminar en la montaña, a caminar de noche, aprender de esas comunidades que le enseñaron tanto como lo es el consenso, la importancia del consenso, porque las comunidades siempre se organizaron para sobrevivir y para defenderse, siempre, 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 desde hace 500 años. Y en México, pues existe la estructura de los partidos políticos donde una cúpula decide, da una dirección y los demás obedecen. Acá no. Aquí es por consenso. Aquí era por consenso y eso lo tuvo que aprender. Marcos, entonces explica todo eso. Cuando saca la grabadora no le molesta porque Marcos, bueno, puede decir no a entrevistas, a muchas. A veces no le gusta. Le pregunté, ¿puedo grabar? Sí. Y bueno, borré a Serrat, a los Beatles y grabé en cassettes. En ese entonces había cassettes. Y grabé todo lo que pude. 12 horas. Pues por lo menos 10. Luego para escucharlo y transcribirlo. Porque nunca me imaginé hacer un libro esa noche. Nunca nos imaginamos toparnos con el sub. Nunca pensé escribirlo hasta que un profesor en la universidad me dijo, transcríbelo. Y ahí no hay una palabra mía. Es la transcripción. ¿Qué aspectos de esa conversación considera hoy más relevantes 30 años después? ¿O 31? La visión de los indígenas, la visión del mundo de los indígenas, sus luchas, sus demandas, todas justas, y que de hecho están en la Constitución, como la autonomía y un municipio libre. Y el que a pesar de que estamos a unos kilómetros de distancia, es otro planeta, es otro mundo. Y el cómo las comunidades tenían ya sus instituciones y muchas de las que
la lucha es para que se reconocieran y se respetaran la manera en que imparten justicia, la manera en que enseñan a su gente, sus tradiciones, que a pesar de que no fue reconocido en la Constitución como se pedía, ellos siguieron adelante y las establecieron. En 1994 fue año muy, muy convulso. Fue un año electoral, año de asesinatos. Asesinaron al candidato Colosio, se le echó la culpa a los zapatistas, un crimen que no sé si se ha esclarecido ya o no, pero en cualquier caso fue un año muy, muy convulso, los zapatistas en primer plano. ¿Cómo influyó todo eso en ese movimiento que el mundo empezaba a conocer? Bueno, a los zapatistas le echaron la culpa de todo, le echaron la culpa de la crisis económica del 94, les habían querido echar la culpa del asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu, cuando en realidad fueron asesinatos de Estado. Pero afortunadamente ellos siguieron adelante porque una característica de los zapatistas, y yo creo que es una de las razones por las que tienen tanta simpatía, es que no matan, no secuestran, no se financian con el tráfico de drogas o de cosas prohibidas. En lugar de poner una bomba en un estadio, hacen un partido de fútbol. En lugar de secuestrar a alguien, hacen fiestas con marimba y convocan a encuentros en la selva internacionales donde la gente convive. Y en el 94 lograron algo que nadie había logrado, que fue sentar a un espectro de la izquierda muy amplio y junto a los leninistas, trotskistas, anarquistas, estaban los demócratas, sin matarse, sin pelearse, escuchando, proponiendo. Fue podríamos decir, una alianza que duró poco tiempo. Uh-huh. ¿Ha estado recientemente en Chiapas? El año pasado, sí. Y 30 años después, ¿qué piensa del movimiento? ¿Valió la pena? Parece que hay territorios en los que han perdido influencia. El zapatismo se ha movido. La región donde comenzó ya no es zapatista, pero otro territorio que antes incluso era de paramilitares, ahora es zapatista. ¿Por qué? Porque el zapatismo les ofrece una opción económica, bueno, no más que económica, de trabajo, de dignidad, de justicia. Por ejemplo, la impartición de justicia de ellos tiene que ver con reparación del daño y llegar a un acuerdo, mientras que en las instituciones occidentales de las grandes ciudades, ahí lo que vale es el dinero. ¿A quién vas a pagar? Además, no hablan ninguna de las lenguas indígenas. Y es una opción. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que hicieron el año pasado fue declarar que ya no hay propietario de la tierra. Le llaman el común. Entonces es una propiedad común. Y si tú eres indígena y no tienes tierra, vas con los zapatistas, cultivas la tierra, disfrutas de ¿Y si la los tienes productos. y la tienes que compartir? Pues parece que a ellos prefirieron compartir, porque ser indígena en zona zapatista, tú puedes irte cuando quieras, pero no sobrevives sin una comunidad. Eres un diente sin encía. Hay muchos retos que enfrentan los indígenas en Chiapas, algunos nuevos que no enfrentaban hace 30 años, que es el del crimen organizado, que opera en la zona. Creo que hay dos grupos. ¿Nos podrá explicar mejor qué grupos son y qué amenazas
Hay dos grandes cárteles que empezaron con trasiego de drogas y después tráfico de migrantes, prostitución forzada, tráfico de todo lo prohibido. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel de Sinaloa está debilitado, primero porque murió el jefe de plaza y el cártel de Sinaloa se dividió en dos grupos. Y el cártel Jalisco de Nueva Generación dijo, esta es mi oportunidad, y atacó al cártel de Sinaloa. Se formó un tercer grupo, que es el cártel Chiapas-Guatemala, y luchan por el control de la frontera sur, que es clave geopolíticamente, porque por ahí pasan todos los migrantes, y los migrantes para el crimen organizado es una mercancía a quien van a secuestrar, van a explotar, y además hay reclutamiento forzado, porque en esta guerra que hay entre distintos cárteles por todo México, necesitan carne de cañón. Entonces entran a las casas, se llevan a los jóvenes, se llevan a las muchachas y se llevan a los migrantes. Si sirves, entras al cártel; si no sirves, te matan. Los zapatistas están rodeados por militares, paramilitares, todas las policías, la Guardia Nacional y el crimen organizado. La principal amenaza para el zapatismo o las comunidades bajo influencia del zapatismo, ¿cuál es? ¿El narcotráfico? Yo creo que ahora en este mismo momento los narcos, ¿no? El crimen organizado, porque son brutales, son terribles y son muchos. No hay una cabeza, es una hidra de mil cabezas. Y los zapatistas han optado por no confrontarlos, sino torearlos. Y algunas comunidades zapatistas tuvieron que desplazarse, y algunos productos ya no los sacan de la zona zapatista tan fácil y cómodamente como antes, sino que tienen que dar toda la vuelta a la selva para evitar el contacto con los narcos. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Marta Durán de Huertas, nuestra corresponsal en México, que ha reeditado esta conversación en la montaña con el subcomandante Marcos. Le deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.